भजहु रे मना रे नंदनंदना अभय चरणार बिंद रे Ok, entonces continuamos nuestra lectura de Bhagavad Gita, lectura sistemática. La última sección hablamos de los primeros 6 versos de este capítulo, que básicamente abarcan una sección que van de los textos 1 al 10, en donde se presenta el conocimiento acerca de Krishna, acerca de la suprema personalidad de Dios. Entonces Krishna de manera detallada explica cómo es que el conocimiento trascendental desciende eh, de él mismo a las entidades vivientes. Principalmente se hablaba de que este conocimiento eh, se imparte o debería ser impartido en primer lugar a los gobernantes, administradores o reyes, con el propósito de que ellos se encarguen de impartir ese conocimiento en el resto de la sociedad para que de una u otra manera todos se acerquen hacia el verdadero propósito de esta forma de vida humana. Entonces estos reyes o gobernantes son kshatriyas y el deber principal del kshatriya es proteger. Entonces, verdadera protección significa eh, esforzarse y ofrecer la oportunidad para que todas las personas puedan desarrollar el estado de conciencia de Krishna y ocuparse en el servicio devocional a la suprema personalidad de Dios. Entonces, en el texto número 6, Krishna hablaba acerca de que su cuerpo es trascendental, él es innaciente y nunca se deteriora. Entonces, eh, él allí nos deja como eh, el enlace o el conector a los siguientes versos, y es que a pesar de todo eso, a pesar de que él es el Señor de las entidades vivientes, él aparece milenio tras milenio en su forma trascendental. Entonces, hablamos un poco acerca de las diferencias que existen entre el cuerpo de Krishna y el cuerpo de las entidades vivientes ordinarias y cuáles son las cualidades principales del cuerpo de Krishna que lo hacen ser el Señor Supremo o que lo caracterizan por ser la suprema personalidad de Dios. Entonces, eso nos lleva al siguiente texto, texto número 6, 7, voy a compartir. Bien, entonces yo había pensado que quizás para ir un poco, no sé, influir un poco más rápido con el estudio, vamos a leer no verso por verso, sino podemos leer de a 3 versos y de esa manera yo al final elaboro un poco acerca de los versos que vamos cubriendo y eso nos permite avanzar como un poco más rápido. Entonces, como por el momento está solo Alejandro, ¿te parece si yo leo este texto 7 y tú lees el 8 y luego comento algo? De acuerdo, pero claro que sí. O sea, serían 7 8. Ajá, y después sí presento algunos comentarios. Listo. Vale, entonces, texto número 7. Yada yada hi dharmasya glanirбhavati bharata avyukthana dharmasya tadadmanan srijamyaham. Traducción. Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa o descendiente de Bharata y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces yo mismo desciendo. Significado. La palabra Shri Yami es significativa aquí. Shri Yami no se puede emplear en el sentido de creación porque, de acuerdo con el verso anterior, no existe creación de la forma o cuerpo del Señor, ya que todas las formas existen eternamente. Por lo tanto, Sri Yami significa que el Señor se manifiesta tal como Él es. Aunque Él aparece en un momento programado,
es decir, al final de la Dwapara Yuga del 28º milenio del séptimo Manu de un día de Brahma, aún así él no está obligado a someterse a esas reglas y regulaciones porque está en completa libertad de actuar a voluntad de muchas maneras. En consecuencia, él aparece por su propia voluntad cuando quiera que haya un predominio de la irreligiosidad y una desaparición de la verdadera religión. Los principios de la religión se presentan en los Vedas, y cualquier discrepancia en lo referente a la ejecución debida de las reglas de los Vedas lo vuelve a uno irreligioso. En el Bhagavatam se declara que esos principios constituyen las leyes del Señor. Únicamente el Señor puede manufacturar un sistema de religión. Los Vedas también se aceptan como palabras que en un principio el propio Señor le comunicó a Brahma desde dentro del corazón. De modo que los principios de Dharma o de la religión son las órdenes directas de la suprema personalidad de Dios. Dharman tu sakshat bhagavat pranitam. Estos principios se indican claramente a todo lo largo del Bhagavad Gita. El propósito de los Vedas es el de establecer dichos principios bajo la orden del Señor Supremo. Y al final del Gita, el Señor ordena directamente que el principio más elevado de la religión es el de entregarse solo a Él y nada más. Los principios védicos lo incitan a uno a entregarse a Él por completo. Y cuando quiera que las personas demoníacas perturban esos principios, el Señor aparece. Por el Bhagavatam sabemos que el Señor Buda es la encarnación de Krishna, que apareció cuando el materialismo se hallaba extendido y los materialistas estaban usando como pretexto la autoridad de los Vedas. Aunque en los Vedas hay ciertas reglas y regulaciones restrictivas en cuanto al sacrificio de animales con ciertos propósitos específicos, la gente de tendencias demoníacas, no obstante, se dio al sacrificio de animales sin hacer referencia a los principios védicos. El señor Buda apareció para detener esa necedad y establecer los principios de la no violencia. Así pues, todos y cada uno de los avataras o encarnaciones del Señor tienen una misión específica y a todos ellos se los describen las escrituras reveladas. A nadie se lo debe aceptar como avatar, a menos que se lo mencione en las escrituras. No es cierto que el Señor aparece únicamente en la tierra hindú. Él puede manifestarse donde quiera y cuando quiera que desee aparecer. En todas y cada una de las encarnaciones, Él habla tanto de religión como pueda entender la gente en particular que se encuentre bajo esas circunstancias específicas. Pero la misión es la misma, llevar a la gente hacia el estado de conciencia de Dios y de obediencia a los principios de la religión. Algunas veces él desciende personalmente y a veces envía a su representante fidedigno en la forma de su hijo o sirviente, o él mismo desciende en alguna forma disfrazada. Los principios del Bhagavad Gita se le hablaron a Arjuna y además a otras personas muy elevadas, porque él estaba muy adelantado en comparación con las personas ordinarias de otras partes del mundo. 2 más 2 constituye un principio matemático verdadero, tanto en la clase de aritmética para principiantes como también en el curso adelantado. Aún así, hay matemáticas superiores y matemáticas elementales. Por lo tanto, en todas las encarnaciones del Señor se enseñan los mismos principios, pero estos parecen ser superiores o inferiores en diferentes circunstancias. Los principios superiores de la religión comienzan con la aceptación de las cuatro órdenes y los cuatro estados de vida social, tal como se explicará más adelante. Todo el propósito de la misión de las encarnaciones es el de despertar en todas partes el estado de conciencia de Krishna. Esa conciencia es manifiesta y no manifiesta, solo bajo diferentes circunstancias. Texto 8. Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, yo mismo aparezco milenio tras milenio. Significado. De acuerdo con el Bhagavad Gita, un sadhu, hombre santo, es un hombre con conciencia de Krishna. Puede que una persona parezca ser irreligiosa, pero si posee a plenitud las cualidades del estado de conciencia de Krishna,
se le debe considerar un sadhu, y Dushkram se le aplica a aquellos que no les interesa el estado de conciencia de Krishna. Aunque esos infieles o Dushkritam estén adornados con educación mundana, se los describe como necios y lo más bajo de la humanidad, mientras que a una persona que esté dedicada al cultivo de conciencia de Krishna, en un 100% se le acepta como sadhu, aunque no sea ni erudita ni muy culta. En lo que se refiere a los ateos, no es necesario que, para destruirlos, el Señor Supremo aparezca tal como es Él, como hizo en el caso de los demonios Ravana y Kamsa. El Señor tiene muchos agentes capaces de eliminar demonios, pero el Señor desciende especialmente para tranquilizar a sus devotos puros, que siempre están acosados por las personas demoníacas. El demonio hostiga al devoto, aunque este último resulte ser pariente suyo. Si bien Prahlad Maharaj era hijo de Hiranyakashipu, no obstante su padre lo persiguió. Aunque Devaki, la madre de Krishna, era hermana de Kamsa, ella y su esposo Vasudeva fueron perseguidos solo porque Krishna les iba a nacer a ellos. De manera que Krishna apareció principalmente para salvar a Devaki antes que para matar a Kamsa, pero ambas acciones se realizaron simultáneamente. Por eso se dice aquí que el Señor aparece en diferentes encarnaciones para redimir al devoto y eliminar a los infieles demonios. En el Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj, los versos siguientes, Madhya 20, 263 a 264, resumen estos principios de la encarnación. Shristi hetu ye murti prapancha avatare, seishvara murti avatara namadare. Mahyatita paravyome sabara avastana, Vishve avatari dare avatara nama. El avatar, encarnación de Dios, desciende del reino de Dios con el fin de llevar a cabo la manifestación material, y esa forma en particular de la personalidad de Dios que así desciende se denomina encarnación o avatar. Esas encarnaciones están en el mundo espiritual, en el reino de Dios. Cuando ellas descienden a la creación material, adoptan el nombre de avatar. Hay, hay varias clases de avatares, tales como los Purusha-avatares, los Guna-avataras, los Lila-avataras y los Shakti-aveshataras, los Manvantara-avataras y los Yuga-avataras, todos los cuales aparecen por todas partes del universo en un momento programado. Pero el Señor Krishna es el Señor primordial, el manantial de todos los avatares. El Señor Krishna desciende con el propósito específico de mitigar las angustias de los devotos puros, que están muy ansiosos de verlo en sus pasatiempos originales de Vrindavan. Por consiguiente, el propósito principal del avatar de Krishna consiste en satisfacer a sus devotos puros. El Señor dice que Él mismo se encarna en cada milenio. Eso indica que Él también se encarna en la era de Kali, como se declara en el Srimad Bhagavatam. La encarnación de la era de Kali es el Señor Chaitanya Mahaprabhu, quien propagó la adoración de Krishna mediante el movimiento de Sankirtan, el canto en congregación de los santos nombres, y difundió el cultivo de conciencia de Krishna a todo lo largo de la India. Él predijo que esta cultura de Sankirtan se difundiría por el mundo entero, de pueblo en pueblo y de aldea en aldea. Al Señor Chaitanya, en su carácter de encarnación de Krishna, la personalidad de Dios, se le describe de un modo secreto, mas no directo, en las secciones confidenciales de las escrituras reveladas, tales como los Upanishads, el Mahabharata y el Bhagavatam. A los devotos del Señor Krishna les atrae mucho el movimiento de Sankirtan del Señor Chaitanya. Este avatar del Señor no mata a los infieles, sino que los redime mediante su misericordia sin causa. Ok, entonces, eh, algo importante para comentar del texto número 7 es como Prabhupada inicia el significado al explicar este término Sri Yami. Sri Yami no hace referencia a que Krishna, la suprema personalidad de Dios, aparece como un ser humano ordinario. Aunque aparentemente él nace de una madre, el Señor no nace como eh, cualquier hombre humano, sino que él aparece en su forma trascendental como el Vishnu de cuatro brazos. Entonces ese término Sriyami, como dice Prabhupada, hace referencia a que Krishna aparece tal y como él es. Ese término Sriyami no se refiere en términos de creación, como que Krishna es creado o Krishna nace, sino que el Señor se manifiesta. La traducción es manifiesto. Él aparece.
¿Con qué intención? Como lo dice este verso, cuando quiera y donde quiera que la declinación en la práctica religiosa, ¿qué quiere decir esto? Que el cumplimiento con los deberes espirituales disminuye, él aparece con el propósito de establecer nuevamente, conectándolo con el texto número 8 cuando dice, Dharma Sanstapanartaya, yo, uno de mis propósitos es establecer los principios de la religión. Entonces, estos significados lo que nos permiten entender es que Krishna, a través de todas sus diferentes manifestaciones, siempre establece los mismos principios espirituales. No es que en su forma, en Nrsimhadev, él predique una cosa, en su forma como el señor Ramachandra, él predique otra cosa, como Krishna predica otra cosa, no, sino que su filosofía, su dinámica, su metodología está enfocada hacia el desarrollo gradual del estado de conciencia de Krishna. Entonces, algo que me parece relevante de este texto 7 es lo que Prabhupada dice al significado, al final del significado, ci- citando este ejemplo de que 2 más 2 son 4, y esto es un principio matemático verdadero tanto para aquella persona que estudia aritmética como para el que estudia matemática pura, porque Prabhupada con este ejemplo está explicándonos que hay niveles de cualificación para entender el conocimiento trascendental. Entonces, por esa razón, como Arjuna era un devoto puro de la Suprema Personalidad de Dios, tenía la cualificación más elevada para escuchar y entender de manera correcta el conocimiento trascendental que Krishna le estaba impartiendo. Si nosotros analizamos a través de, de las diferentes manifestaciones del Señor, Él siempre da instrucciones a personas específicas. No es que, un ejemplo, hemos escuchado que Jesús se sentaba en las plazas, se paraba en las plazas de mercado y allí Él predicaba, ¿sí? Las glorias de su Padre. Pero Krishna es un poco más reservado. Krishna lo hace de manera más íntima. Por eso en el significado del texto 8, Prabhupada dice que el conocimiento acerca de Krishna es secreto, es un poco más secreto. Entonces, ¿por qué sucede esto? Con relación a este ejemplo de las matemáticas. No todos tienen la capacidad de entender Krishna como la suprema personalidad de Dios. En el mismo Bhagavad Gita, en el capítulo 11, vamos a ver cómo Arjuna, luego de que le pide al Señor que le manifieste su forma universal, se encuentra completamente confundido y experimenta síntomas de asombro, como de temor, por decirlo así, pánico trascendental, porque no tiene la capacidad de tolerar ese aspecto universal de la suprema personalidad de Dios. Entonces, si eso sucede en el caso de Arjuna, qué decir de nosotros que no tenemos ni la más mínima cualificación en la pureza de la devoción. Entonces, el Señor por eso explica este conocimiento confidencial, el rey de todo el conocimiento, a sus devotos puros, a sus devotos Mahabhagavat, o sea, el devoto de primera clase. Entonces, Krishna, a lo largo de su vida, hace 5.000 años, vemos cómo instruyó eh, a su padre Nanda Maharaj en cuanto a la celebración de yagyas, y eso lleva a cabo el pasatiempo de, de la colina de Govardhan. En este caso está hablando el Bhagavad Gita, personalmente Arjuna. En el Bhagavatam se explica que él también presenta el mismo mensaje del Bhagavad Gita a Uddhava. Uddhava se podría decir que era un devoto eh, muy especial. Estaba completamente absorto, meditando todo el tiempo en la suprema personalidad de Dios. Así que antes de que Krishna abandonara este mundo material, él impartió a Uddhava este mismo conocimiento. Entonces, en el canto número 11 del Bhagavatam hay una sección que se conoce como Uddhava Gita. También Krishna imparte este conocimiento a las gopis, el conocimiento del Bhagavad Gita, Gopi Gita, creo que se llama, creo que es otro término, pero
básicamente, la parte más confidencial del conocimiento acerca del proceso de conciencia de Krishna, el Señor lo imparte únicamente a sus devotos puros, porque tienen la cualificación correcta para poder procesar esta información trascendental. Entonces, esa es la razón por la que Prabhupada cita este ejemplo. Por eso él dice que en todas las encarnaciones del Señor se enseñan los mismos principios, pero pareciera que hay unos superiores y otros inferiores en las diferentes circunstancias. Pero esos principios siempre llevan al mismo objetivo, desarrollar un amor puro por la suprema personalidad de Dios. Entonces, Prabhupada aquí señala que el inicio de la aceptación de esos principios, o más bien el inicio del emprendimiento de esos principios religiosos, comienza cuando nos adherimos al sistema de Varna Ashram Dharma. De ello se va a hablar en los textos 11 al 15. Entonces, por eso ahí al final de este significado, Prabhupada dice que todo el propósito de la misión de las encarnaciones es el de despertar en todas partes el estado de conciencia de Krishna. Entonces, eso nos lleva al otro siguiente texto, al número 8, que ya es un poco más enfático en cuanto a los principios específicos o objetivos específicos con los que aparece la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, el primero es Paritranaya Sadhunam. Quiere decir esto que Krishna aparece con la intención de redimir o proteger a sus devotos, a los sadhus. Y Prabhupada, el significado explica que sadhu, un hombre santo, es un hombre con conciencia de Krishna. Entonces, esa es la verdadera característica del verdadero sadhu, es un devoto de la Suprema Personalidad de Dios. Y también aparece con el objetivo de Vinashaya Chadushkritam, aniquilar a los impíos, a aquellas personas que tienen mentalidad demoníaca. Por eso en todas sus manifestaciones, en diferentes encarnaciones, el Señor eh, disfruta luchar con estos demonios, porque Krishna disfruta la lucha. Así que él aparece para poder disfrutar de ese hobby, ese pasatiempo que tanto le genera placer y de paso elimina la irreligiosidad del planeta Tierra o el mundo en el que él aparece. Así que tenemos dos principios. Por un lado es proteger a los devotos y por el otro lado es aniquilar a los no devotos. Entonces, en ambos casos, ambas personas se ven beneficiadas. Los sadhus se benefician porque obtienen la protección y la misericordia personal del Señor mismo. Y los demonios o aquellos impíos, los dushkritinas, también se benefician porque al ser aniquilados en manos de la Suprema Personalidad de Dios, alcanzan los planetas Vaikunthas. No quiere decir que estos demonios al morir en manos de Krishna van a los planetas infernales, no, ascienden al mundo espiritual. Ese es el beneficio de ser matado por la Suprema Personalidad de Dios. Es tan misericordioso que aún así a estas personas que aparentemente no tienen nada de actividad piadosa, por permitirle al Señor disfrutar de este pasatiempo y permitirle luchar, se benefician alcanzando los planetas Vaikunthas. Entonces, esos son los beneficios en ambos casos, tanto para quienes protege la Suprema Personalidad de Dios como para aquellos que aniquila, eh, eh, ofrece buenos resultados, resultados auspiciosos. Y por último, este verso establece el principio que estamos trabajando y uno de los más importantes, Dharma Sansthapanarthaya. Quiere decir esto que Krishna aparece para establecer los principios de la religión. Entonces el verso anterior decía que siempre que hay una declinación en el cumplimiento de estos principios, Él aparece para enseñar cuál es el camino correcto que debe seguir la entidad viviente, especialmente los seres humanos. Y con ese propósito Él aparece milenio tras milenio. Entonces Prabhupada menciona en este significado que Krishna viene a liberar a sus devotos, pero luego en el Bhagavad Gita vamos a encontrar en el capítulo 14, 14, el texto 26,
que el Señor dice que sus devotos, cuando están firmemente establecidos en la práctica del servicio devocional, están más allá de cualquier cualidad o condicionamiento material. El verso es, ¿cómo se me olvida? Manchayo vihabicharina bhakti yogena sevate sagunam samati tyaitam brahma bhuyaya kalpate. Este verso dice que cuando el devoto está ocupado con una firme determinación en el servicio devocional, bhakti yogena sevate obtiene una cualidad específica, sagunan samati tyaitam. ¿Qué quiere decir esto? Que trasciende las cualidades de la naturaleza material de una forma simple, sencilla. Y eso lo establece en la plataforma trascendental. Brahma Bhuyaya Kalpate se establece en la plataforma del Brahman, en el estado de conciencia de Krishna. Entonces, si el devoto ya está liberado, podría surgir la pregunta de qué necesidad hay de que Krishna venga a liberarlo. Sí, pareciera contradictorio. Entonces, Vishwanath Chakravarti Thakur, como Balavet Vidyabhushan, quienes son eh, comentaristas auténticos y acharyas de nuestro Guru Parampara, comentan el Bhagavad Gita y Prabhupada se basa principalmente en los comentarios de ellos dos, explican o más bien responden a esta pregunta de la misma manera. Entonces ellos dicen que, aunque hablando en el caso de Krishna, ¿no? Ellos plantean, Krishna dice, yo me manifiesto a mí mismo para liberar a los piadosos. Entonces, que están atraídos por mi belleza y cualidades y que anhelan verme en persona. Entonces, esa es la característica del devoto. El devoto siempre está ansioso de poder asociarse con la suprema personalidad de Dios, poder servir sus pies de loto, poder contemplar su forma trascendental, su belleza trascendental. Entonces, por lo tanto, Krishna eh, aparece con el propósito de realizar pasatiempos. Prabhupada lo toca en el significado del Señor. Realiza los pasatiempos específicos, específicamente sus pasatiempos en Brindavan para que sus devotos, acá lo dice. El Señor Sri Krishna desciende con el propósito específico de mitigar las angustias de los devotos puros que están muy ansiosos de verlo en sus pasatiempos originales de Brindavan. Por consiguiente, el propósito principal del avatar de Krishna consiste en satisfacer a sus devotos puros. Entonces, cuando Krishna dice redimir a los piadosos, quiere decir eliminar la angustia, la ansiedad que ellos experimentan al no poder disfrutar de sus pasatiempos trascendentales en Brindavan. Así que Krishna aparece con ese propósito. Krishna, como Krishna, aparece principalmente por ese propósito, llevar a cabo, ejecutar sus pasatiempos más íntimos para que sus devotos puros se sientan de manera natural atraídos a escuchar, a glorificar estos pasatiempos de la suprema personalidad de Dios. Entonces el Señor aparece para otorgarles la gran fortuna a sus devotos puros de poder sumergirse en estos pasatiempos trascendentales. Así que ese vendría siendo el deber primordial de la aparición de Krishna, realizar esos pasatiempos por los cuales de manera natural su devoto se siente atraído a escuchar y disfrutar, porque la intención del devoto es purificar aún más su corazón, su conciencia, su mente a través de el Krishna Katha, las descripciones trascendentales de la suprema personalidad de Dios. Entonces, esa es la principal intención, o más bien a eso se refiere Krishna cuando dice que proteger a mis devotos o brindarles protección, redimir a los piadosos. Porque si bien el devoto ya se encuentra en la plataforma trascendental y no necesita liberación porque está absorto en el servicio devocional, Krishna lo satisface brindándole la oportunidad de sumergirse en el néctar trascendental de estos pasatiempos amorosos.
Entonces, algo importante de este verso también, es que Prabhupada en el significado explica las diferentes clases de avatares. Entonces, avatar significa aquel que desciende desde el mundo espiritual. Entonces, en primer lugar, tenemos este término Purusha Avataras. Los Purusha Avataras son las manifestaciones o las expansiones del Señor que llevan a cabo la creación material. Entonces tenemos a Mahavishnu, Garbhodakashayi Vishnu y Kshirodakashayi Vishnu. En el capítulo 7 se habla acerca de ellos y cuál es el propósito específico de cada uno de ellos. Pero estos avatares vienen empoderados para llevar a cabo el desarrollo de la naturaleza material, de la creación cósmica. Luego encontramos los Guna Avataras. Guna Avataras, como lo dice el nombre, hace referencia a diferentes avatares que representan cada una de las gunas o modalidades. Entonces, en este caso tenemos que Vishnu representa a la modalidad de la bondad. El señor Brahma representa a la modalidad de la pasión y el señor Shiva representa a la modalidad de la ignorancia. ¿Por qué? Brahma, como es quien está a cargo de la creación o el desarrollo de la creación del mundo material, del universo material, tiene que estar constantemente influenciado por la pasión. Así que él representa esta modalidad. Vishnu, como representa la bondad, significa que él es quien se encarga de la manutención de, de este universo material. Y el señor Shiva, al representar la modalidad de la ignorancia, significa que a su debido tiempo él es el que lleva a cabo la destrucción, la aniquilación del universo material. Entonces, estos son los tres Gunavataras. A eso hace referencia a las manifestaciones que representan las tres modalidades de la naturaleza material. Lila Avataras significan, o más bien, hace referencia a aquellos avatares que el Señor eh, eh, toma con el propósito de realizar pasatiempos específicos, como por ejemplo el Señor Ramachandra, quien vino a realizar el pasatiempo de el esposo ideal, el rey ideal, y llevar a cabo toda una aventura que nuevamente atrae a sus devotos puros. Shakti Avesh Avatar significa aquellas personas que son enviados directos de la Suprema Personalidad de Dios. Shakti Avesha quiere decir que como son enviados por Krishna mismo, vienen empoderados con sus cualidades o su potencia. Entonces, uno de estos ejemplos es Srila Prabhupada. Prabhupada se explica que es un Shakti Avesha avatar, un sirviente de la Suprema Personalidad de Dios que ha sido enviado por él mismo y ha sido empoderado con su potencia Shakti. Shakti viene con la potencia interna de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, eso es Shakti Avesha avatar, aquellos que el Señor envía y empodera. Los Manvantara-avataras hace referencia a los diferentes manus. Hay 14 manus. Entonces, estos manus son estos Manvantara-avataras. Y los Yuga-avataras son las manifestaciones del Señor que aparecen en los diferentes yugas, específicos para Satya Yuga, como Matsya, como Varahadev, Nrsimhadev, hay unos específicos para Treta Yuga como Ramachandra, Dwapara Yuga como Krishna y Kali Yuga como el señor Kalkidev o Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu es la manifestación más secreta, íntima y misericordiosa de la Suprema Personalidad de Dios, porque como Prabhupada habla un poco en este significado, eh, el señor Chaitanya, si bien Krishna desciende con el propósito de establecer los principios de la religión, Sri Chaitanya Mahaprabhu viene a establecer cuál es el Sanatan Dharma, cuál es la religión eterna para todas las entidades vivientes, más allá del Varna Ashram Dharma. Por eso su objetivo principal es propagar el movimiento de Sankirtan, el canto en congregación de los santos nombres del Señor.
Por lo tanto, él difundió este movimiento para la conciencia de Krishna en primer lugar por India, y Prabhupada, al ser su enviado personal, se encargó de difundirlo por el mundo entero. Se sigue expandiendo. Así que por esa razón, Sri Chaitanya Mahaprabhu es la encarnación más misericordiosa del Señor Supremo. Y acerca de Sri Chaitanya Mahaprabhu no se tiene mucha información en las escrituras. Es un avatar que aparece oculto. Mm, ¿Por qué? Porque no aparece como el Señor, o sea, no viene a exhibir las cualidades de Dios, sus seis cualidades principales en pleno, sino que viene oculto en la forma de su devoto. Por esa razón, Sri Chaitanya Mahaprabhu no viene a aniquilar impíos. En el pasatiempo que conté hace algunas sesiones de Yagai y Madai, estos dos estas dos personas degradadas con mentalidad demoníaca, cuando atacaron a Nityananda Prabhu, la, el- lo primero que quiso hacer Sri Chaitanya Mahaprabhu fue quitarles la cabeza con su Sudarshan Chakra. Pero como ese no es el propósito por el cual Sri Chaitanya Mahaprabhu ha aparecido, Nityananda Prabhu se postró ante sus pies y le pidió que por favor no lo hiciera. Dijo, mi señor, tú no has venido a eso, porque si tú haces eso con esas dos personas, tendrías que aniquilar la población general en este Kali Yuga, porque las cualidades que compartían Yai y Madai, sus características demoníacas, son las que prevalecen en la población, prácticamente en toda la población de Kali Yuga. Entonces, por lo tanto, cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu aparece, él no viene a realizar ese pasatiempo de lucha, eh, a demostrar como ese acto heroico de eliminar demonios, sino que es una forma más compasiva. Aparece en el humor de su aspecto femenino y nos enseña el proceso más simple, pero poderoso para alcanzar y desarrollar amor puro por Dios. Entonces, ese es el verdadero propósito de la aparición del Señor Supremo, enseñarnos cuál es el verdadero sendero de la religión. Entonces voy a compartir un verso que encontramos en el Srimad Bhagavatam, en el canto número 12, en donde se hace una descripción de las cualidades de Kali Yuga, con referencia al movimiento de Sankirtan, al canto del santo nombre del Señor. Entonces, porque eso fue lo que Sri Chaitanya Mahaprabhu vino a enseñarnos. Él no vino a pedirnos ejecución de sacrificios rituales muy complejos, la práctica de rigurosas austeridades, una renuncia total, sino el proceso es simple, cantar el Mahamantra Hare Krishna. Entonces, en el Srimad Bhagavatam se dice, Kaler dosha nidhe rajam astihi eko mahan gunaha. Kirtanat Eva Krishnasya Mukta Sangha Parambrajet. Entonces, allí se dice, mi querido rey, aunque Kali Yuga es un océano de faltas, todavía hay una buena cualidad en esta era. Simplemente por cantar Mahamantra Hare Krishna, uno puede liberarse del cautiverio material y ser promovido al reino trascendental. Entonces, Kirtanat Eva Krishnasya, por cantar los santos nombres de la Suprema Personalidad de Dios. En este Kaler Doshani de Rayam, Kali Yuga que está lleno de faltas, eso nos concede Mukta Sangha, liberación del cautiverio material, y Parambrajet nos establece, o más bien nos lleva hacia el reino espiritual. Y ese es el proceso que Sri Chaitanya Mahaprabhu nos ha entregado de una manera misericordiosa. Entonces, por lo tanto, lo más inteligente es adoptar el proceso para la conciencia de Krishna. En los siguientes versos eh, se va a explicar cuál es el resultado de aplicar este conocimiento trascendental o seguir el conocimiento trascendental. Porque Krishna aquí lo que hace es describir, no, los siguientes dos versos el Señor va a describir ese resultado. ¿Qué sucede si nosotros decidimos entender, comprender el conocimiento acerca de la suprema personalidad de Dios? Entonces, eso nos lleva, texto número 9. Entonces, otra vez leemos 9 y 10 y luego hago unos comentarios.
Texto 9. Janma karma chame divyan eva yobheti tattvataha tyaktva deham punar janma naiti maneti sorjuna. Traducción. Oh Arjuna, aquel que conoce la naturaleza trascendental de mi aparición y actividades, al abandonar este cuerpo, no vuelve a nacer de nuevo en este mundo material, sino que alcanza mi morada eterna. Significado. El descenso del Señor desde su morada trascendental ya se explicó en el verso 6. Aquel que puede entender la verdad de la aparición de Dios ya está liberado del cautiverio material y por ende regresa al reino de Dios inmediatamente después de dejar el cuerpo, el presente cuerpo material. Que la entidad viviente se libere del cautiverio material no es fácil en absoluto. Los impersonalistas y los yogis logran la liberación únicamente después de muchas dificultades y muchísimos nacimientos. Incluso entonces, la liberación que logra el fundirse en el Brahmayoti impersonal del Señor es únicamente parcial y existe el riesgo de regresar a este mundo material. Pero el devoto, por el simple hecho de entender la naturaleza trascendental del cuerpo y las actividades del Señor, alcanza la morada del Señor después de terminar con este cuerpo y no corre el riesgo de regresar a este mundo material. En la Brahma Samhita 5.33 se afirma que el Señor tiene muchísimas formas y encarnaciones. Advaita Nachuta Anadi Nananta Rupam. Aunque existen muchas formas trascendentales del Señor, aún así son la misma y única suprema personalidad de Dios. Uno tiene que entender este hecho con convicción, aunque los eruditos mundanos y filósofos empíricos les resulte incomprensible. Como se dice en los Vedas, Purusha Bodhini Upanishad, en los Vedas, específicamente en el Purusha Bodhini Upanishad, Eko Devo Nitya Lila Nurakto, Bhakta Vyapi Hidi Antaratma. Con muchísimas formas trascendentales, la única suprema personalidad de Dios está eternamente activa en relaciones con sus devotos puros. Esta relación védica la confirman el Señor personalmente en este verso del Bhagavad Gita. Todo aquel que acepte esa verdad al amparo de la autoridad de los Vedas y de la suprema personalidad de Dios y que nunca pierda el tiempo en especulaciones filosóficas, alcanza la etapa más elevada y perfecta de la liberación. Por el simple hecho de aceptar esta verdad sobre la base de la fe, uno puede lograr la liberación sin ninguna duda. La versión védica Tattvan así se aplica de hecho en este caso. Cualquiera que entienda que el Señor Krishna es el Supremo o que le dice al Señor, tú eres el Brahman Supremo, la personalidad de Dios, es seguro que se libera instantáneamente y en consecuencia su participación de la asociación trascendental del Señor queda garantizada. En otras palabras, un devoto del Señor que sea así de fiel logra la perfección y eso lo confirma la siguiente aseveración védica. Tan eva viditvat dimrit dyuneti, nanya panta vidyate yanaya. Uno puede lograr la etapa perfecta de liberarse del nacimiento y la muerte por el simple hecho de conocer al Señor, la suprema personalidad de Dios. Y no hay otra manera de lograr esa perfección. Shvetasvatara Upanishad 3.8. Que no haya ningún otro recurso significa que cualquiera que no entienda que el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios, es seguro que se haya sumido en la modalidad de la ignorancia y por ende no logrará la salvación por el simple hecho de, digámoslo así, eh, lamer la botella de miel por fuera o interpretar el Bhagavad Gita según la erudición mundana. Esos filósofos empíricos puede que asuman papeles muy importantes en el mundo material, pero no se vuelven necesariamente merecedores de la liberación. Semejantes eruditos engreídos tienen que esperar que les llegue la misericordia sin causa del devoto del Señor. Por consiguiente, uno debe cultivar conciencia de Krishna con fe y conocimiento, y de esa manera lograr la perfección. ¿Alguien quiere leer el 10? Sí, si quieres yo, o si alguien Vale. más quiere.
Texto 10. Vitaraga vaya krota manmaya mamhupa shrita bahavo jnana tapasa uta madbhavam hagataha. Estando liberados del apego, el temor y la ira, estando totalmente absortas en mí y refugiándose en mí, muchísimas personas se purificaron en el pasado mediante el conocimiento acerca de mí, y de ese modo todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. Significado. Como se explicó anteriormente, a una persona que está demasiado afectada por lo material, le resulta muy difícil entender la naturaleza personal de la suprema verdad absoluta. Por lo general, la gente que está pegada a la concepción corporal de la vida se encuentra tan absorta en el materialismo que le resulta prácticamente imposible entender que el Supremo puede ser una persona. Esos materialistas ni siquiera pueden imaginar que existe un cuerpo trascendental que es imperecedero, que está colmado de conocimiento y que es dichoso eternamente. Bajo el concepto materialista, el cuerpo es perecedero, está colmado de ignorancia y es completamente desdichado. Por lo tanto, cuando a la generalidad de la gente se le informa de la forma personal del Señor, mantienen en mente esa misma idea corporal. Para esos hombres materialistas, la forma de la gigantesca manifestación material es lo supremo. En consecuencia, ellos consideran que el supremo es impersonal, y como están demasiado absortos en lo material, los asusta el concepto de retener la personalidad después de librarse de la materia. Cuando se les informa que la vida espiritual también es individual y personal, sienten temor de volverse personas de nuevo, a raíz de lo cual prefieren, naturalmente, una especie de fusión con el vacío impersonal. Ellos suelen equipar a las entidades vivientes con las burbujas del océano, las que se funden en el océano. Esa es la máxima perfección de la existencia espiritual que se logra sin personalidad individual. Es una especie de es una especie de etapa aterradora de la vida, desprovista del conocimiento perfecto de la existencia espiritual. Además, hay muchas personas que no pueden entender en absoluto la existencia espiritual, agobiadas por muchísimas teorías y contradicciones de diversos tipos de especulación filosófica, se hastían o se disgustan y concluyen neciamente que no hay ninguna causa suprema y que, en definitiva, todo es vacío. Esta clase de personas se hallan en una condición enferma de la vida. Algunas personas están demasiado apegadas a lo material y por consiguiente no le prestan atención a la vida espiritual. Otras quieren fundirse en la suprema causa espiritual y otras no creen en nada, ya que por desesperación están disgustadas con toda clase de especulaciones espirituales. Esta última clase de hombres se refugian en alguna clase embriagante y sus alucinaciones sentimentales se aceptan a veces como visión espiritual. Uno tiene que deshacerse de todas las tres etapas del apego del mundo material: el descuido de la vida espiritual, el temor de una identidad personal espiritual y el concepto de vacío que surge de la frustración de la vida. Para librarse de estas tres etapas del concepto material de la vida, uno tiene que refugiarse por completo en el Señor, guiado por el Maestro espiritual genuino, y seguir las disciplinas y principios regulativos de la vida devocional. La última etapa de la vida devocional se denomina Bhava, o amor trascendental por Dios. Según el Bhakti Rasamrita Sindhu 1.4, 15 a 16, la ciencia del servicio devocional. Adau Shraddha Tata Sadhu Sangota Vayana Kriya Taton Arthani Briti Syat Tato Nista Ruchis Tata Ata Shaktis Tato Babas Tata Premavya Udan Chakti Sadah Kanam Ayam Prema Pradur Babet Krama. Al principio uno debe tener un deseo preliminar de autorrealizarse. Eso lo llevará a uno a la etapa de tratar de asociarse con personas que están elevadas espiritualmente. En la siguiente etapa, uno es iniciado por un maestro espiritual elevado y bajo la instrucción de él, el devoto neófito comienza el proceso del servicio devocional. Mediante la ejecución del servicio devocional, bajo la guía del maestro espiritual, uno se libera de todo apego material, logra estabilidad en la autorrealización y adquiere un gusto por oír hablar de la absoluta personalidad de Dios, Sri Krishna. Ese gusto lo lleva a uno más adelante en el apego por el estado de conciencia de Krishna, que madura hasta volverse Bhava, o la etapa preliminar del amor trascendental por Dios. El verdadero amor por Dios se denomina Prema, la etapa más elevada y perfecta de la vida. En la etapa de Prema,
existe una dedicación constante al trascendental servicio amoroso del Señor, de modo que, mediante el lento proceso del servicio devocional, bajo la guía del maestro espiritual genuino, uno puede alcanzar la máxima etapa, liberándose de todo apego material, del temor de la personalidad individual espiritual y de la frustración que culminan en el vacío filosófico. Así, finalmente, uno puede llegar a la morada del Señor Supremo. Bien, Libro. entonces, ¿cuál es el resultado de comprender la aparición trascendental de la Suprema Personalidad de Dios, que es lo que él ha venido hablando, cómo él aparece en su forma original? Entonces, este verso, el texto número 9 dice, Janma Karma Chame Divyam. ¿Qué quiere decir esto? Evan Yobeti Tatpataha. Tatpataha significa aquellos que comprenden de manera correcta eh, la naturaleza trascendental. Divyan significa que es trascendental. ¿De qué? De Janma y Karma. Nacimiento, Janma, y las actividades que ejecuta la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, el resultado de esto es eh, Yaktua dejan punar Janma Naitiman. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella persona que comprende esa naturaleza trascendental de la aparición y actividades del Señor, cuando abandona el cuerpo, no vuelve a nacer en este mundo material, sino que alcanza al Señor Supremo. Naitiman, viene a mí nuevamente. Y a lo largo del Bhagavad Gita encontramos diferentes versos en donde Krishna asegura lo mismo, garantiza cuál es el beneficio de conocer o de tener el conocimiento correcto del Señor. En el capítulo 9, capítulo 7, Krishna dice, Bahuna Janmananamte, Yavan Man Prapadyante, eh, Vasudeva Sarvaniti Samahatma Sudurlava. Krishna dice que cuando la persona, después de muchos nacimientos y muertes, logra obtener verdadero conocimiento, eh, se entrega a él. Cuando tenemos verdadero conocimiento, nos entregamos a Krishna. Y ese conocimiento significa que entendemos que Krishna es la causa de todas las causas y de todo lo que existe, que es lo mismo que presenta este verso. Janma Karma Chame Divyam. Entender la naturaleza trascendental de la Suprema Personalidad de Dios es verdadero conocimiento. Y cuando nosotros obtenemos esa comprensión, de manera natural queremos ofrecer servicio de devoción, queremos rendirnos a los pies del loto del Señor Supremo. Y por esa razón alcanzamos su morada suprema, Naitiman, Etisorjuna. Vienes, alcanzas mi morada, no vuelves a aparecer en este mundo material. Te dejan Punarjanma Naitiman. No naces en este mundo material, sino que vuelves a. Entonces, el verso del capítulo 7 que acabo de citar dice, Samahatma Sudhurlava. Un alma así de grande, de magnánima, es muy difícil de encontrar. O sea, no son muy comunes este tipo de personalidades. Entonces, el primer resultado eh, de ir más allá, o más bien de comprender ese conocimiento trascendental, es que el devoto obtiene la verdadera liberación y nunca más tiene que volver a nacer en este mundo material. Entonces, eh, Vishwanath Chakravarti Thakur comenta que dicho devoto se libera de la materia, incluso antes de abandonar su cuerpo. No quiere decir que el devoto tenga que esperar hasta abandonar el cuerpo para alcanzar ese estado de liberación del cautiverio material. Como lo trabajamos en el verso anterior, Krishna en el Bhagavad Gita 14.26 dice que la persona que está firmemente establecida en el servicio devocional se vuelve trascendental las modalidades de la naturaleza material. Entonces, el devoto, una vez alcanza ese conocimiento trascendental, ya se encuentra liberado de cualquier tipo de aflicción o dificultad dentro del mundo material. Por eso, Prabhupada dice que por el simple hecho de entender la naturaleza trascendental del cuerpo y actividades del Señor, se alcanza su morada después de terminar con este cuerpo. Y no se corre con el riesgo de regresar a este mundo material, que es la diferencia
con los diferentes senderos espirituales que existen. Por ejemplo, los gyanis y los yogis están en busca de diferentes aspectos de la opulencia del Señor Supremo. El gyani se esfuerza por obtener esta liberación al momento de la muerte, entonces tiene como principal objetivo fundirse en el Brahman impersonal. Y el gyani, el yogi, como está deseoso por desarrollar poderes místicos, eh, y su principal deseo no es satisfacer al Señor Supremo, ni siquiera entender la naturaleza trascendental de sus actividades y su nacimiento. Cuando alcanzan esa plataforma que ellos tanto desean y se esmeran por alcanzar, tienen que volver a caer de nuevo al charco de la existencia material. Y así, una y otra vez, después de muchos nacimientos y muertes, se logra obtener verdadero conocimiento y entendimiento de que Krishna es la causa de todas las causas y el supremo controlador. Entonces, eh, aquí había un ejemplo que Prabhupada da, creo que es en este verso, sí, cuando dice que eh, El de lamer la este botella. conocimiento, dime, No creí que ibas a decir que el de lamer la botella, que a veces como que de exacto, esas sí, perspectivas solo se aborda un aspecto muy, muy, muy superficial y no. exacto, sí. Desde el entendimiento impersonal o parcial del Señor Supremo, no podemos alcanzar el verdadero entendimiento del conocimiento trascendental, porque a lo que Prabhupada se refiere al decir que es como lamer una botella de miel por fuera, es, no sé, si tú pones una botella de miel en medio de una colmena de abejas, naturalmente ellas se van a sentir atraídas por, por, por el color de la miel, pero sus intentos se van a ver fallidos, porque no pueden penetrar el vidrio de la botella. Entonces, de la misma manera, estas personas que siguen estos senderos impersonales y parciales, de una u otra manera se sienten atraídos por la opulencia del Señor Supremo, pero como no lo hacen, o más bien no se atraen por el servicio del Señor Supremo, no pueden penetrar en la parte más confidencial del conocimiento acerca de la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, como dice Prabhupada, eh, conocer o más bien alcanzar esa etapa perfecta significa establecerse en el servicio de la suprema personalidad de Dios, que es lo único que nos permite liberarnos de la influencia de las modalidades inferiores de la naturaleza material. Entonces, eso nos lleva al siguiente verso, al texto número 10, que eh, explica que el ir más allá de ese conocimiento, más bien, explica el resultado de ir más allá del conocimiento de Krishna a un estado de absorción en Krishna. ¿Sí? Yo puedo comprender este conocimiento, pero quizás no esté completamente absorto en dicho conocimiento. A nivel teórico, puedo entender que Krishna aparece en sus diferentes formas, realiza ciertas actividades y eso podría entenderse como comprensión, practico servicio devocional, pero como todavía estamos llenos de deseos materiales, no alcanzamos la absorción. ¿Qué significa absorberse? Que nuestra mente no contempla nada más allá las actividades del Señor Supremo y disfruta todo el tiempo por escuchar una y otra vez las descripciones, las narraciones de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, este verso explica eh, el resultado de eso, pasar de eh, la simple comprensión a la absorción. Y algo importante, tengo una diapositiva con relación a este verso, pero aquí tres palabras importantes es raga, bhaya y krodha. Raga significa el apego, bhaya significa miedo y krodha significa la frustración o la ira. Entonces, como Prabhupada elabora en el significado, eh, voy a mostrar la diapositiva.
Lo que Prabhupada elabora en el significado prácticamente nos ayuda a entender por qué las personas se vuelven impersonalistas, por qué la gente se vuelve impersonalista. Entonces, en primer lugar, ese raga, ese apego, es por la vida material, la absorción en el materialismo. Entonces, Prabhupada explica en su significado que el cuerpo está lleno de sufrimiento y perece. Entonces podría surgir una pregunta en ese caso: ¿cómo va a ser Dios una persona que tenga cuerpo? Entonces escuchaba un pasatiempo en una ocasión y en India una vez había un rey y este rey tenía un ministro devoto. Entonces este rey no se explicaba cómo era que Krishna, Dios, siendo Dios, apareciera como cualquier hombre ordinario. Entonces le formula este cuestionamiento al ministro. Le dice: ¿por qué tu Dios aparece como un hombre común, como un hombre ordinario? Entonces el ministro le dijo: ok, voy a responder, pero en unos días te respondo. Entonces se cuenta que ellos estaban navegando por el mar y en un momento el ministro empieza a señalarle al rey a alguien que aparentemente se había ahogado como un cuerpo en medio del mar. Y le dice: es el príncipe, tu hijo, tienes que ir a rescatarlo. Y entonces el rey le expresa como: ¿cómo es posible que mi hijo esté acá? ¿Cómo es posible que el príncipe esté acá? Pero naturalmente, llevado por el apego hacia su hijo, saltó del barco, nadó hasta allí y sacó este cuerpo hasta la orilla. Cuando llegó a la orilla, se dio cuenta que era un maniquí disfrazado del príncipe. Entonces, eh, se puso súper furioso con su ministro por jugarle esta mala broma y, y el ministro, tan furioso que iba a decapitar al ministro, le iba a quitar la cabeza. Entonces, en ese momento el ministro le dice: mi señor, espera un momento, hace unos días tú me hiciste esta pregunta y esta es la respuesta. De la misma manera en que tú no pensaste en lanzarte al mar, al agua, por salvar a tu hijo y protegerlo, la suprema personalidad de Dios, llevado por el amor natural que siente por sus devotos, desciende en este mundo material para ofrecerle una protección especial. Entonces, por esa razón es que Krishna toma un cuerpo. No es que tome un cuerpo, retiro lo dicho. Por esa razón el Señor desciende y aparentemente actúa como un hombre ordinario. Entonces, esa absorción materialista nos lleva a considerar que nuestro cuerpo está lleno de sufrimiento y perecerá en algún momento. Entonces, ¿cómo es posible que haya un Dios que tenga un cuerpo si su cuerpo también va a perecer y está lleno de sufrimiento? O sea, ese pensamiento material nos lleva a considerar que el cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios es igual que el nuestro y padece de las mismas molestias del condicionamiento material. Entonces, esa es una causa del por qué las personas se vuelven impersonalistas y a eso hace referencia el término raga. En este caso, el apego es hacia ese concepto material de la vida. Luego encontramos vaya. Ese vaya, Prabhupada lo traduce como el temor a la individualidad espiritual y lo explica al decir que si uno está sufriendo tanto una y otra vez, hay tanto conflicto en todo este planeta, o sea, ¿cómo es posible que yo vaya a tener una forma después de la vida, una forma después de la muerte, tenga una forma en un mundo espiritual en donde voy a seguir encontrando este sufrimiento todo el tiempo, voy a seguir encontrando este conflicto? Entonces, eso lo lleva a considerar mejor la opción de fundirse en el aspecto impersonal del Señor. Considerar que más allá de la muerte no existe nada, yo me muero y ahí me uno con el universo, me uno con la energía total a la que pertenezco. Entonces, es otra causa. El temor que desarrolla la entidad viviente al considerar que después de la muerte va a recibir un cuerpo en el mundo espiritual, que también va a sufrir de la misma manera en que sufre acá en el mundo material, la lleva a quererme o a optar por un conocimiento impersonal.
como ¿para qué Dios si me va a dar una otra forma en la que yo voy a seguir sufriendo? Y eso nos lleva al tercer término que es krodha. Krodha significa ira. Entonces, esa ira viene de la frustración con distintas filosofías o senderos espirituales. Esto Prabhupada lo explica mucho mejor en el significado, pero yo redacté esto aquí de manera simple como para entender un poco mejor el verso. Entonces, cuando la entidad viviente se cansa, o más bien se encuentra completamente desilusionada al intentar diferentes filosofías o senderos espirituales y después de tanta especulación llega a la ira. Entonces, esa ira la lleva a, a optar por otros senderos como el ateísmo. O sea, como esta gente habla esto, estos otros hablan esto, estos esto, y nadie se pone de acuerdo. Entonces, ¿en qué creo yo? Y es una actitud de egoísmo que tomamos llevados por la ira. Entonces, la solución para estas tres dificultades o características de la conciencia material es refugiarse en el Señor, siguiendo a un maestro espiritual genuino y acatando los principios, las reglas y regulaciones que nos permiten mejorar nuestra práctica en la vida espiritual. Entonces, son algunas razones que Prabhupada presenta en el significado para explicar por qué las personas se vuelven ateas. Entonces, más allá de la liberación, porque aquí de lo que se está hablando es específicamente del devoto, ¿no? El devoto ya se encuentra libre de ese apego, de ese temor y esa ira. Por eso Krishna dice, estando liberadas del apego, el temor y la ira, estando absortas en mí y refugiándose en mí, muchas personas se purificaron en el pasado ante el conocimiento acerca de mí. Y de ese modo todas ellas alcanzaron el estado de amor trascendental por mí. Entonces, más allá de la liberación, está la plataforma de alcanzar el amor trascendental por Krishna o el amor puro por Krishna. Se dice, el verso dice, Putamat Bhavan Agataha, que significa, todas ellas alcanzan el estado de amor trascendental por mí. Entonces, sin estar purificados por el conocimiento de Krishna, ¿cómo podemos siquiera alcanzarlo? O sea, si queremos alcanzar a Krishna, debemos purificarnos. Y esa purificación llega después de oír acerca eh, o sobre el conocimiento de que somos almas y no cuerpos materiales. Cuando empezamos a escuchar eso, no somos este cuerpo, somos almas espirituales, empieza la evolución en el conocimiento trascendental. Luego ya entiendo mi posición constitucional como alma espiritual. Comprendo cuál es el verdadero propósito de esta forma de vida humana y cuál es la meta real de la vida. Entonces, por comprender a Krishna, nos purificamos tanto que obtenemos amor por él. Entonces, este verso describe el estar libres del apego, el temor y la ira, nos permite desarrollar ese amor puro por Krishna, porque yo ya no temo obtener, yo ya no temo por un cuerpo que aparentemente está lleno de sufrimiento. Yo ya no temo a mi identidad espiritual porque comprendo cuál es la verdadera cualidad de nuestro cuerpo espiritual, nuestro cuerpo original. Y estoy libre de la ira. Estoy libre de la ira porque entiendo que a pesar de que existen diferentes senderos filosóficos y espirituales, el conocimiento superior es aquel que me lleve a ocuparme en el servicio trascendental y amoroso del Señor Supremo, ya que eso es lo que nos permite desarrollar amor puro por Dios. Así que en el tercer capítulo, Krishna enumeró también estos tres puntos, la ira, el apego, la lujuria y el temor, y explicaba que estas son como las envolturas del alma. Entonces, como nuestra asimilación, sí, la manera en que nosotros asimilamos el conocimiento trascendental nos libera del apego, el temor y la ira, nos podemos absorber completamente en la conciencia de Krishna. Ese es el resultado
del conocimiento trascendental, de entender quién es Krishna, cuáles son los pasatiempos trascendentales de Krishna, con qué propósitos aparece Krishna en este mundo material, liberarnos de estas envolturas del alma que no nos permiten ocuparnos en el servicio del Señor Supremo. Y de esa manera nos absorbemos, como lo dice el verso, en el Señor, podemos pensar constantemente en Él, porque encontramos refugio completo en Él. Y ese refugio nos permite saborear el amor trascendental por la suprema personalidad de Dios. Entonces, lo que dice el verso es que por oír esto mismo, por oír acerca de Krishna, muchas personas se han beneficiado en el pasado. ¿Qué decir hoy en día? Si eso dijo Krishna hace 5.000 años, ¿qué decir hoy en día cuando este movimiento se sigue expandiendo a través de todo el mundo? Muchas más personas se siguen beneficiando porque el Señor es eterno, es trascendental. Así que sus descripciones también son eternas, trascendentales y nos permiten purificarnos para desarrollar amor puro, amor verdadero por Él. Entonces, al final del verso, Prabhupada cita a Srila Rupa Goswami eh, explicando las diferentes etapas del servicio devocional. El servicio devocional se divide en 9 niveles, en donde el primero, Adho, significa inicio, viene de Adi. Adho Shraddha significa esto, que cuando yo empiezo a escuchar acerca de Krishna, en mí se desarrolla fe en Krishna, en el servicio devocional. Por lo tanto, cuando esa fe se desarrolla, viene el siguiente nivel, Tata Sadhu Sangha. Cuando yo escucho acerca de Krishna, quiero acercarme más a Krishna, entonces, ¿cuál es mi intención? ¿Qué hago yo? Me asocio con aquellos que conocen acerca de Krishna, que hablan acerca de Krishna. Eso significa Sadhu Sangha, Sadhu Sangha. Me asocio con devotos, con verdaderos sadhus. Entonces, primero se desarrolla la fe, esa fe me lleva a buscar asociación de aquellas personas que están ocupados en el servicio devocional. Y cuando yo me asocio con estas personas, ¿qué sucede? Vayana Kriya. Vayana Kriya significa el inicio del servicio devocional. Entonces, cuando yo voy por primera vez al templo, empiezo a conocer estas personas que están absortas en la glorificación a la suprema personalidad de Dios, ¿qué sucede? Ellos me empiezan a ocupar. Oye, ¿quieres limpiar acá el templo? ¿Quieres hacer una donación para tal actividad? ¿Quieres empezar a cantar tus rondas? ¿Quieres leer los libros de Prabhupada? Eso significa Bhajana Kriya, el inicio del servicio devocional. Y cuando nosotros iniciamos servicio devocional, ¿qué sucede? Tatto Narta Nivriti, Narta Nivriti. ¿Qué sucede cuando yo practico servicio devocional? Viene la purificación. Anarta significa, los anartas son aquellas cosas indeseables que albergan en nuestro corazón, envidia, lujuria, adicciones, ira, todo este tipo de envolturas que cubren el alma, especialmente el temor, el apego y la ira, se disipan cuando yo empiezo la práctica del servicio devocional. Por eso, anarta nibriti significa la purificación, la liberación de todas esas cosas indeseables. Y cuando yo trasciendo esta etapa, que puede ser la más compleja de todos los 9 niveles, logro establecerme en Nishta. ¿Qué significa Nishta? Nishta significa que esa Shraddha, esa fe inicial, ha madurado lo suficiente para establecerse. ¿Sí? Nishta significa fe firme o fe inquebrantable. O sea, ya yo me he purificado lo suficiente y estoy completamente convencido de que el servicio devocional es lo que debo practicar. Y por lo tanto, no dudo, ya no hay dudas. Practico servicio devocional no un día, no 2 días, 3 días a la semana, sino las 24 horas del día. Eso significa Nishta. Y cuando nos establecemos en esa plataforma de fe firme, viene Ruchi, desarrollamos gusto, podemos saborear el néctar del servicio devocional. Y ese gusto nos permite desarrollar asakti. Asakti significa apego. El gusto nos permite apegarnos más a la práctica. Y ese apego lleva a la siguiente etapa, que es una de las más elevadas, que es bhava.
El apego nos permite experimentar síntomas de amor extático por la suprema personalidad de Dios. Y esos síntomas son lo que nos lleva a prema, amor puro por Dios. Entonces, si bien el servicio devocional nos permite desarrollar amor puro por Krishna y todo empieza por escuchar, debemos pasar nivel por nivel para poder llegar a prema. Entonces, estos 9 niveles no son más que el desarrollo, o más bien la maduración de la fe que establecemos en un comienzo. Cuando esa Shraddha madura lo suficiente a través de la escucha, el canto constante de los santos nombres del Señor, se convierte en prema, amor puro. Entonces, por eso, las personas que escuchan acerca de Krishna y fortalecen ese hábito de escuchar, alcanzan esta plataforma. Gradualmente van nivel tras nivel hasta alcanzar amor puro por Dios. Eso es lo que Prabhupada trata de explicar en este significado, permitirnos entender cuál es el proceso gradual a través del servicio devocional para alcanzar prema. Entonces, por eso él dice, en la etapa de prema existe una dedicación constante al trascendental servicio amoroso del Señor. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa dedicación constante? Que hay absorción, estar completamente absorto todo el tiempo en en Krishna, en lo que Krishna hace. Entonces, y Prabhupada refuerza, de modo que mediante el lento proceso del servicio devocional, bajo la guía del maestro espiritual genuino, uno puede alcanzar la máxima etapa, liberándose de todo apego material, del temor de la individualidad espiritual y de las frustraciones que culminan en el vacío filosófico. Así, finalmente, uno puede llegar a la morada del Señor Supremo. Entonces, el proceso va a ser lento porque estamos muy contaminados, estamos muy sucios, pero si lo adoptamos de manera seria y sincera, es seguro que llegaremos al objetivo, que es ir de regreso a Krishna. Como lo comentaba en la sesión pasada, el avance en conciencia de Krishna depende de la actitud del devoto. Si mi actitud es buena, esa actitud está directamente, o más bien es directamente proporcional al nivel de realización que yo tengo. Si yo tengo realización genuina de este proceso, de este conocimiento, siempre voy a mantener una buena actitud. Así que esa es la clave del éxito. Es un proceso lento, pero seguro. Por eso, dentro de la escalera del yoga, el servicio devocional es el peldaño o el escalón más elevado, porque no simplemente nos permite liberarnos del condicionamiento material, alcanzar el mundo espiritual, obtener una forma espiritual, sino que lo más importante es que garantiza el desarrollo de amor puro por Dios. Y eso fue lo que nos vino a entregar Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ni siquiera Krishna mismo da el proceso específico para alcanzar prema. Él aquí está diciendo esto de amor por mí, por escuchar acerca de mí, pero él no dice específicamente qué hay que hacer, o lo dice de manera muy secreta. El conocimiento acerca de Krishna es secreto. En el capítulo 9 también él explica cuál, o más bien da pequeños vislumbres de qué o cuál es la actividad que se debe ejecutar para desarrollar ese amor puro y va en conexión con el propósito de Sri Chaitanya Mahaprabhu. El Señor dice, Satatan Kirtayantoman, Yatatan Shadrida Brataha. ¿Qué significa esto? Siempre cantando mis glorias. Satatan Kirtayantoman, siempre cantando mis glorias. ¿Qué significa esto? Siempre glorificando el nombre del Señor a través del Mahamantra Hare Krishna. Y ese canto constante nos permite esforzarnos con determinación. Yatatansh, yatatansh, no, yatantash chadridha brataha. Entonces, Krishna no explica directamente qué es lo que hay que hacer, sino lo presenta de una manera secreta, oculta,
Del mismo modo, en el capítulo 10 él dice, Teshan Satatan Yuktanam, Bhajatan Priti Purvakam, que dice el Señor que cuando sus devotos se ocupan en servir con amor, eh, Bhajatan Priti Purvakam, significa que ese vayan, esa actividad constante, ese servicio devocional está humedecido por priti, amor, amor por el Señor. Entonces, cuando ellos están constantemente dedicados a servirle, a cantar sus glorias, ¿qué sucede? Dadami Buddhi Yogam Tam Yenaman Upayantite. Yo les doy la misericordia a través de la cual pueden venir de regreso a mí. Así que Krishna, de manera muy experta, le da pequeñas pinceladas a Arjuna y nos da, porque esto es un conocimiento para nosotros, acerca de cómo alcanzar en realidad su morada. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu vino a ofrecernos el proceso de manera masticada, como decimos en Colombia. Sí, nos lo hizo con plastilina. Cante Hare Krishna, sirva al devoto puro y ya. Cante, baile y coma Krishna Prasad. Y es seguro que va a obtener la purificación. Entonces, Krishna nos da pinceladas, pero Sri Chaitanya Mahaprabhu nos pintó el paisaje completo. Así que el proceso es muy simple. Cantar Hare Krishna a diario, todo el tiempo. Y esa vibración trascendental, como no es diferente de la suprema personalidad de Dios, elimina por completo cualquier rastro de contaminación que albergue en nuestro corazón y de esa manera florece el amor puro por la suprema personalidad de Dios. Así que bien, no pensé que me fuera a tomar tanto tiempo estos 4 versos, pensé que iba a cubrir más, pero pues como lo pudieron ver, tienen mucha sustancia. Entonces es importante eh, poder elaborar lo mejor posible acerca de estas declaraciones específicas en donde Krishna garantiza eh, que podemos regresar a él y cuál es el método de regresar a él. Entonces, creo que son como es la sección más sustanciosa de todo el capítulo. Ya después vamos a poder ir un poco más rápido. Entonces, por lo menos cubrimos esta primera sección del capítulo que nos explica, eh, a ver, perdió la diapositiva, eso se me olvida, las secciones. Acá. Conocimiento trascendental acerca de Krishna, hasta el verso 10. Entonces, eh, los textos 11 al 15 vamos a hablar de la aplicación de ese conocimiento a través del sistema de Varna Ashram Dharma. Realmente vamos a hablar un poco acerca de Varna Ashram Dharma. Entonces, aquí para presentar, se me había olvidado que había hecho esto. ¿Qué se logra al entender el conocimiento acerca de Krishna? Que fue lo que hablamos. Nos absorbemos en él, completa absorción en él, encontramos refugio en él, obtenemos purificación, obtenemos liberación del apego, temor y la ira, obtenemos desarrollo gradual de amor por él y obtenemos la oportunidad de regresar a él. Esos son algunos puntos eh, o más bien resultados que obtenemos al entender el conocimiento acerca de Krishna. Y esta sí ya es para la próxima, los propósitos del Varna Ashram Dharma. Entonces, bien, no sé si haya alguna pregunta por ahí, comentario, desafío. Pues preguntas, no, Prabhu, y comentarios tal vez uno que otro para no extender mucho, mucho tiempo, pero pues difícil abarcar tal vez toda la profundidad de estos 4 versos, Prabhu. Siento que son 4 versos que en mi experiencia han resonado mucho a través de los años, ¿sí? Y tú los explicas de una manera maravillosa en esa forma tan sistemática que es. Son 4 versos en los que en estos primeros dos, el Señor establece un objetivo claro y establece claramente por qué Él desciende, cuál es su objetivo.
¿sí? ¿Por qué razón y de qué manera Él viene haciendo esta manifestación? ¿Por qué se manifiesta Él? Porque uno podría preguntar, ¿qué necesidad del Señor de manifestarse en este escenario, en este... No, Él lo establece claramente y de las muchas y múltiples maneras en que le es posible a Él manifestarse. Entonces me parece muy maravilloso cómo esos dos primeros versos introducen a ese objetivo y en los segundos dos que se establece el cómo. Cómo entonces, una vez el Señor aparece, cómo es que el devoto entra en esa relación con esa manifestación de Él. ¿Es cierto? Pues es mi entendimiento, pero, ¿sí? Y entonces el Señor dice, aquellos que son capaces de entender toda esta naturaleza mía, todos estos pasatiempos míos, garantizan o tienen garantizado su camino de regreso a Dios. Entonces, lo que te digo, mi comentario simplemente es que son versos que para mí son de profunda intensidad y son muy maravillosos en lo que yo he aprendido. Y me has dado una luz muy clara acerca o sea, este estudio sistemático me ha permitido a mí poder profundizar más en estos versos que son tan importantes, poderlos ver desde una perspectiva incluso mucho más amplia, ¿sí? ¿No? Era eso. Pero, bueno, de pronto otro comentario que nunca, no había tenido muy presente en mi estudio es esta parte muy detallada que señala este último verso acerca cuando Srila Prabhupada establece y describe claramente cuáles, digamos, son esas etapas que lo llevan a uno a liberarse finalmente del aspecto impersonal de la vida o el aspecto materialista. No sé si se pueden relacionar, pero entonces él dice, ese primer componente en el que uno simplemente no logra concebir a la personalidad de Dios como una persona, ¿sí? Porque para eso es algo material, para uno una persona es algo material. Esa etapa inicial me parece supremamente difícil de superar, a mí me ha resultado incluso, ¿sí? El poder considerar diferentes manifestaciones como un hecho, como de que alguna vez el Señor haya aparecido como la mitad de un león y la mitad de un hombre, es un hecho Ujú. maravilloso que es inconcebible para la mente de uno. Entonces, liberarse un poco esa etapa de liberarse de ese aspecto me parece una etapa difícil y en general las tres etapas que señala Ishila Prabhupada, este tema también de cómo las filosofías lo confunden a uno tanto, de una manera tan recurrente en la vida. Y digamos que yo que he sido un especulador, pero de raza, a la hora de evaluar filosofías y claramente todo termina en el vacío, todo termina en que no existe nada más allá o no es posible, como dicen ciertas filosofías, poder considerar la forma absoluta para cualquier entidad, si eso pareciera algo inconcebible. Entonces estos versos finalmente lo llevan a una conclusión que pese a que sí existe una gran dificultad y es una tarea gigantesca, no fácil y no rápida el lograr esto. Existe la manera, ¿no? Y uno tiene, desde hecho, vislumbres de eso, ¿no? De esa manifestación, así sea en el corazón de uno, como para más, de alguna manera uno empieza a percibir la manifestación del Señor. De ahí en adelante, ya la misericordia del Señor que le va permitiendo a uno entender un poco más algunos más bien, de todos estos aspectos. Y que no, ese es mi comentario de la clase. Muchas gracias, ha sido una clase maravillosa. Gracias, Bravo, a ti por el comentario. Y sí, pues principalmente ese es uno de los mayores beneficios de este tipo de estudio y también con esa intención lo hice como que brindar la oportunidad de que se entienda un poco mejor la conexión entre versos del Bhagavad Gita, porque cuando uno lo lee así como así, lee, pasa hojas, versos y como que no logra visualizar, ¿no? El hilo conductor que lleva la conversación de un punto a otro. Entonces, este estudio como que expande nuestra comprensión, expande nuestra visión acerca de la conversación que está teniendo Krishna y Arjuna. Entonces, cuando Krishna responde tal pregunta y a qué se está dirigiendo específicamente, entonces es algo que sí o sí deja una comprensión más clara del Bhagavad Gita. Sin más allá, es
sin añadir ni quitar nada a los significados de Prabhupada. Entonces, sí, como tú dices, puede que sea difícil, pero entre más escuchemos y escuchemos y escuchemos, esa purificación llega. Y es seguro, depende de qué tan sinceros seamos, qué tanto queremos complacer al Señor Supremo, y Él se revela. El conocimiento se revela en el corazón cuando tenemos una fe inquebrantable en el Maestro Espiritual y en Krishna. Él va apareciendo por sí solo. Entonces, gracias. Muchas gracias por el comentario. Y Hernán, ¿quieres Diego, decir algo? Prabhu, Diego, Sí. buenas noches. Sí, Hare Krishna para todo el grupo. Congratulaciones para Alejandro. Excelente exposición también. Y además, pues, de toda la enseñanza y la prédica acá de Diego. Entendido muy bien que en el servicio devocional y para el devoto que está muy consciente, ha aprendido, ya llega en una trascendencia total y en su camino y aspiración para no tener que regresar a ese renacer y morir, y a través del llegar al prema, que es el supremo amor a Krishna, se logra definitivamente el objetivo de un buen devoto. Obviamente que ustedes los monjes nos llevan a nosotros los civiles que estamos en una actividad externa a lo que es en el templo, versus lo que son ustedes en su servicio devocional de full time, tiempo completo, y en los estudios, y en esa conciencia, y en ese conocer y trascender y predicar, están en una misión de apostolado realmente, porque están transmitiendo las enseñanzas del Bhagavad Gita, del Bhagavatam, como decimos las Sagradas Escrituras védicas, dejadas e inspiradas desde milenios de años por Krishna. En alguna parte del Bhagavatam o del Bhagavad Gita hay algún comentario o alguna expresión u opinión de Krishna frente a los ateos, a los impersonalistas y a las personas que tienen fundamentos en diferentes filosofías y religiones? Es una pregunta muy importante para mí, entendiendo de antemano que todas las demás credos y religiones tienen sus sacerdotes, tienen sus ministros, tienen sus pastores, tienen sus monjes, los budistas, bueno, de la cantidad de religiones orientales y todo, pero que estudiándolas y viendo en conjunto, hay esa trascendencia hacia el Ser Supremo, hacia el Dios Creador, la máxima expresión del universo. Y además se trasciende con algo muy importante y muy común en todos. Inclusive me atrevo a citar en este momento al Papa Francisco, que es una iglesia para los pobres y por los pobres. Las demás religiones también ajenas al materialismo. Abandonar toda ambición materialismo, del materialismo, de la riqueza, del dinero, de las joyas, de las propiedades, de esa cantidad de querer tener, de esa ambición, de esa desmedida ambición por la que está pasando el mundo entero, pero que muchos otros no lo tienen y sufren de ira, rabia, odio, venganza por los que tienen, y ya hay un odio muy generalizado para arrebatarles. Y en fin, son otras situaciones que estamos viviendo y que conlleva a lo que dices, se desarrolla la ira, la venganza, en fin, todas estas situaciones. ¿Hay algún comentario o algún escrito, alguna expresión, manifestación de Krishna de todas estas personas y grupos que he expuesto acá, Prabhu Diego? Sí, mira, en el Bhagavad Gita vamos a encontrar unas cuantas, pero principalmente te voy a compartir unas así brevemente. Dame un momento. En el capítulo 7 es que no me sé de memoria todos los versos, ya quisiera. No, no, es entendible porque es un libro extenso, es muy extenso, Krishna pero de todas dice, maneras que lo dominas, lo dominas. y ojalá algún día, Mm. Krishna dice, en primer lugar, los hombres de poca inteligencia adoran a los semidioses. Entonces,
ahí ya hay una principal característica. Las personas que consideran que los semidioses y Krishna se encuentran en el mismo nivel, en la misma plataforma, son hombres de poca inteligencia, porque no entienden que estos semidioses no son más que sirvientes de la suprema personalidad de Dios. De la misma manera en que del estómago depende que la energía o los nutrientes se dirijan a través de todo el cuerpo, la actividad de estos semidioses depende de la voluntad de Krishna. Entonces, son de poca inteligencia porque no entienden que lo que ellos logran obtener a través de la adoración de estos semidioses depende de Krishna en últimas. Entonces, por ese lado, eso. Luego Krishna dice que él nunca, dice, yo nunca me le manifiesto a los necios y poco inteligentes. Para ellos estoy cubierto por mi potencia interna. ¿Qué quiere decir esto? Que para aquellas personas ateas, ignorantes acerca de Dios, de Krishna, Él no se les manifiesta, sino que se cubre con su potencia interna, su potencia espiritual, su yoga maya. Entonces, el ejemplo que se da es que hace 5.000 años, la suprema personalidad de Dios mismo desciende a este mundo material y había quienes lo reconocían como el Dios supremo, pero habían otros que no. ¿Por qué? Porque eran personas materialistas que tenían un concepto impersonal de la vida, eh, ateos. Entonces, por lo tanto, el Señor no perturba su confusión, su ignorancia, sino que simplemente se cubre él mismo con su potencia espiritual. Entonces, ¿por qué Krishna hace esto? Para que estas personas que están absortas en el materialismo continúen así, condicionadas por el falso concepto corporal de vida y decidan sufrir. O sea, Krishna no se entromete con el libre albedrío que tiene la entidad viviente al decidir refugiarse en la materia. Él le permite, él es un padre muy misericordioso y le permite hacer lo que ella quiera. Entonces, a lo largo del Bhagavatam también hay muchas citas que me gustaría compartir, muchos versos. Si quieres, para la próxima te tengo versos específicos. Ahorita no recuerdo así muchos, pero sé que hay versos que hablan específicamente de lo que tú estás preguntando. Pero así en resumen, lo que te puedo decir es que lo que Krishna dice respecto a estas personas es que como su principal objetivo, su, o- su objetivo, su propósito en la existencia no es servir al Señor Supremo, se encuentran siempre bajo el condicionamiento material. O sea, y dependiendo, si son personas impías que cometen todo tipo de actividad pecaminosa, pues ya sabemos que tienen que ir un buen tiempo a los planetas inferiores a purgar esa actividad pecaminosa. Pero si son piadosos, van a los planetas celestiales a disfrutar. Entonces, ese no es el verdadero propósito de la vida. El verdadero propósito de la vida es trascender la existencia material. Entonces, si soy impersonalista, si soy ateo, si soy ignorante acerca de Krishna, pues el resultado es que voy a seguir condicionado por la naturaleza material. Entonces, pese a mis esfuerzos por obtener conocimiento, no va a ser posible porque como mi intención no es satisfacer al Señor Supremo, no es posible obtener su misericordia, su compasión para poder ocuparme en servicio devocional. Y como dice Krishna en el Bhagavad Gita, Bhaktyamana Vijanati Yavanyash Shasmitatvataha Tattvaman Tattvaman Tattvato Gyatva Naitim Vijate Tat Anantaram. Krishna dice, si tú me quieres conocer tal y como yo soy, solo lo puedes hacer a través del servicio devocional, no a través del yoga, ni de la especulación filosófica, ni de la actividad fruitiva, a través del servicio devocional. Y cuando alcanzamos esa plena comprensión de Krishna como el Señor Supremo, ¿qué sucede? Vishate Tat Anantaram. Es seguro que regresamos a Él. Entonces, si yo decido seguir estos senderos impersonales, pues
no voy a poder liberarme del ciclo de nacimientos y muertes. En el Bhagavatam se explica que, ¿cómo lo digo? A ver, además de los devotos que siempre buscan el refugio en los pies del loto del Señor, hay quienes no son devotos, pero han seguido diferentes procesos para alcanzar la salvación, ¿sí? No todos son devotos, pero hay personas buenas que siguen otros senderos espirituales para liberarse del condicionamiento material. Entonces, el verso dice, ¿qué les sucede a estas personas? Entonces, en respuesta a esta pregunta, se dice que aunque los no devotos aceptan rigurosas austeridades y penitencias para alcanzar una posición más alta, en donde creen estar liberados. ¿Qué quiere decir esto? Fundirse en el Brahman impersonal. Esto hace referencia al impersonalismo. Su inteligencia es impura. Aunque ellos practican todo este tipo de cosas, su inteligencia es pura. Nuevamente, lo que Krishna dijo en el Bhagavad Gita, lo que cité hace un momento. Estas personas carecen de inteligencia, han perdido la inteligencia. Entonces, por lo tanto, alcanzan su meta, fundirse en el Brahman impersonal, pero caen de su posición de superioridad imaginaria, porque no tienen conocimiento acerca de los pies del loto, de la suprema personalidad de Dios. ¿Se entiende? O sea, si mi conocimiento no me da para entender a Krishna como la suprema personalidad de Dios, a Dios como el Señor Supremo y el servicio devocional como el medio para conectar con Él, eh, así yo alcance ese estado de liberación, Brahman impersonal, tengo que volver a caer al mundo material, porque el alma es Ananda Madhya Vyasat. ¿Qué quiere decir esto? El alma no es inactiva. Los yanis o los impersonalistas, los ateos, están buscando inactividad. O sea, ellos esperan hacer todo lo que puedan en esta vida material para que al momento de la muerte nada los juzgue, no pase nada. Entonces disfruto lo que más pueda porque al final de la muerte, después de la muerte no va a haber nada más. Entonces, ¿para qué vivo si no disfruto? Entonces, como estas personas eh, eh, no tienen verdadero conocimiento, se me fue la paloma. Un momento. Sí, como estas personas consideran que ese es el objetivo máximo de la vida y al alcanzar esa plataforma de inactividad, tienen que volver a caer al mundo material, porque la característica del alma es que siempre está buscando ananda, placer espiritual. Y en el Brahman impersonal no encontramos ese ananda, no hay forma, porque ese ananda solo proviene de la ocupación en el servicio amoroso al Señor Supremo. Entonces, es como lo que puedo compartir. O sea, existen muchas personas que no son devotos, como trabajadores fruitivos, los gyanis, especuladores filosóficos, los yogis, filantrópicos, altruistas, políticos, impersonalistas, nihilistas. Hay muchas variedades de no Las devotos, otras ¿sí? religiones, Exacto. Hay unos devotos en cierto grado, pero hay otros que sí no son devotos. Entonces, hay muchas variedades que tienen diferentes perspectivas de liberación, procesos de liberación. Pero ese verso que te comparto del Bhagavatam nos ayuda a entender que estas personas, a pesar de esos senderos, simplemente eh, desconocen el refugio de los pies del loto del Señor y creen que de manera imaginaria que han sido liberados y han sido elevados a la posición más alta. Pero ese verso dice que estas personas caen, tienen que caer. En el Bhagavad Gita, Krishna también dice, las personas que no son fieles en el sendero del servicio devocional no lo pueden alcanzar, sino que regresan al nacimiento y la muerte en este mundo material. Entonces, no importa si yo soy ateo, si soy trabajador frutivo, si soy un especulador filosófico, si soy un científico, si no practico servicio devocional, es seguro que no voy a poder salir de ese ciclo de nacimientos y muertes. Eso es lo que Krishna dice acerca de estas diferentes personas. Están atrapados de manera perpetua dentro del ciclo de nacimiento y muerte.
Así Van a alcancen su seguir en el mismo objetivo. círculo. Exacto, no logran salir de ahí, porque la única forma de atravesar ese condicionamiento de nacimientos y muertes es a través del servicio devocional. Por eso Krishna dice, "Dai vihyesha guna mai, mama maya duratya". Esta energía material es duratya, es muy difícil de superar. Pero luego él dice, man eva y prapadyante mayan etam tarantite. Aquellos que se han refugiado en mí logran atravesarla fácilmente. Entonces, como estas personas no buscan ni pretenden alcanzar el refugio de Krishna, no pueden trascender la naturaleza material. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Responde la Sí, pregunta. sí. Y gracias, gracias, Diego. Muy claro, muy preciso y bien entendido. Y ya para una próxima, porque no lo quiero extender, ya estábamos sobre el tiempo, en fin, y discúlpeme, y llego siempre un poquito tarde al iniciar. ¿Por qué? Porque estoy en la calle. Llego, tomo mi teléfono, paso el link a mi computador porque prefiero verlo desde el computador, todo me queda más amplio y más fácil, ¿no? Y si quiero un par de daticos es siempre mencionan mucho los pies del loto de Krishna, ¿no? Eso es una expresión que ustedes mantienen. Bueno, ya lo otro lo sé, lo del néctar, la crema, la joya, eso ya lo he entendido muy bien y otras cosas, en fin. Yo hago mis chequeos y toda la cuestión, ¿no? Y eso, y una pregunta más quizás resulte atrevida. ¿Por qué en su manifestación Krishna, su piel es de un color azulito? Eso y lo de los pies de loto, por favor, Claro. para una próxima, si me puedes explicar. Porque Yo lo voy a pies de explicar loto todo el brevemente. tiempo. Bueno, A ver, Hare Krishna a todos, feliz noche, muchas vale. gracias. Mira, la expresión de a los pies del loto hace referencia a que cuando tú te rindes a alguien, te postras ante alguien, estás a sus pies. Entonces, el ideal es que nosotros estemos completamente rendidos a Dios, al Señor Supremo. ¿Qué quiere decir eso? Excelente. Que estamos tumbados a sus pies. No podemos ver más allá de sus pies. Somos inferiores. Que Él ponga Sí, sus pies sobre nuestra cabeza. Y significa estar a los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios, significa estar ocupado en su servicio devocional. Porque si yo me ocupo en servicio devocional, me encuentro rendido a las directrices, a las instrucciones que da Dios mismo. Entonces, cuando decimos los pies del loto, queremos decir que por favor nos ocupe más en su servicio amoroso, y nos mantenga en esa posición, en la posición más baja, en donde no nos consideremos superiores a Él, sino que solo queramos satisfacerle, complacerle. Y que porque Krishna es azul, en realidad se explica que su color es como el color de una nube a punto de llover, como grisáceo, como un azul gris, una combinación entre azul y gris, porque Dios puede ser de cualquier color, Él decide sí. de qué color ser. Él puede ser amarillo, azul, fucsia, lo que Él quiera, De hecho, como pero dicen otras escrituras, fueron como 9 los colores desde la creación de los diferentes aspectos de los seres humanos, de los seres cósmicos, de todos nosotros. Todos unos blanquitos, rosaditos, morenitos, en fin, todo esto, ¿no? Una así es. última pregunta y bueno, espero no ser tan atrevido. En Ujú. presencia de Krishna, tenemos a Srila Prabhupada. Viene la reverencia. ¿A quién se le dirige la máxima devoción y reverencia? ¿A Krishna o a Srila Prabhupada? O por igual. A su devoto. Sri Chaitanya Mahaprabhu dice, yo no soy brahmana, yo no soy kshatriya, yo no soy sannyasi, yo no soy brahmachari. Yo soy sirviente del sirviente eterno del amo de las gopis. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros alcanzar a Krishna, la misericordia de Krishna, debemos rendirnos antes ante su devoto puro. Y Krishna lo complace más el servicio, la sumisión que nosotros tengamos ante su devoto que hacia él mismo, porque el devoto puro es el que otorga la misericordia para que podamos alcanzar a Krishna. Entonces, Krishna es misericordioso, pero su devoto es mucho más misericordioso. Por lo tanto, primero debemos ofrecer respeto a su devoto, a su representante, y él nos conecta con Krishna. Un ejemplo, en Entonces, este momento, su devoto, Diego, Prabhu Diego.
Sí, y muy válido. Prabhupada. Entonces, entendido, entendido. Gracias, gracias. Perdóneme, discúlpeme. No, gracias por preguntar. Eso, a mí siempre me gusta que pregunten, me Sí, hace hablar, estimula lo que he aprendido. pero el tiempo también. Bueno, ahora sí, Hare Krishna. Feliz noche a todos. Un gran abrazo. Haré que descansen. Nos vemos en una próxima. Gracias, gracias. Gracias. Hasta pronto.